Para hablar de este tema quiero saludar y hacemos conexión a esta hora con Marino Alvarado, abogado y representante de Provea. Ya lo veo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Bueno, buenas tardes y saludo a los colombianos y venezolanos que tienen la oportunidad de vernos en este momento. Gracias, Marino. Como siempre, bienvenido. Es un gusto que compartas con nosotros. Por supuesto, quería preguntarte en principio por ese número, entre 6 y 9 personas que mueren a diario en medio de estos operativos de la Policía Nacional Bolivariana, puntualmente de esta fuerza especial, que es la FAES. ¿De dónde sale ese número? Sí, bueno, la Policía Nacional creó hace aproximadamente 2 años un grupo especial que se llama Fuerza de Acciones Especiales, que se encarga de realizar operativos fundamentalmente en las zonas pobres del país, donde viven los más humildes. Y la práctica de este componente de la Policía Nacional, al cual nosotros hemos denominado en Provea Escuadrón de la Muerte, es realizar frecuentemente ejecuciones policiales. Es un organismo que ingresa a las comunidades pobres, realiza cientos de allanamientos en orden judicial, detenciones arbitrarias y algunas de las personas que son detenidas posteriormente son asesinadas o son asesinadas delante de sus familias. Prácticamente cada semana este componente de la Policía Nacional realiza masacres. Estamos hablando de asesinatos de 5, 9, 12 y hasta 15 personas en un operativo policial, donde casualmente mueren todas estas personas y no resulta herido ningún funcionario de la policía. Yo quiero destacar que en el gobierno del expresidente Chávez, en el 2006, se inició la reforma policial y un estudio que hizo el gobierno determinó que cuando se dan este tipo de situaciones en las cuales mueren muchos de los presuntos delincuentes y no resulta herido ni muerto ningún funcionario policial, estamos ante un caso de ejecución policial. Esto es un estudio que hizo la Comisión Nacional de Reforma Policial en el 2006, donde se hizo un esfuerzo con el expresidente Chávez de crear una policía que fuera respetuosa de los derechos humanos. Con Nicolás Maduro hemos tenido una política de seguridad ciudadana que atenta contra la dignidad de los pobres, que realiza ejecuciones policiales con muchísima frecuencia y que en estas políticas de graves violaciones a los derechos humanos, el resultado es que no ha disminuido el delito. Los pobres terminan doblemente victimizados por la violencia policial y por la violencia que ejerce la delincuencia. Marino, volvimos a los tiempos de disparen primero, averigüen después en Venezuela. ¿Eso es lo que se está viviendo hoy en día? Volvemos a los tiempos de disparen a matar, ¿no? La política de seguridad que primero mata y después averigua, a veces mata con toda la premeditación. Yo quiero decir que antes de los operativos del FAES existían los llamados operativos de liberación del pueblo, que fueron desarrollados entre el 2015 y finales del año 2016. En estos operativos de liberación del pueblo no solo participaban organismos policiales civiles, sino también organismos militares. De hecho, este operativo se suspende luego que el ejército realiza una masacre en la población de Barlovento, que queda como a hora y media de la ciudad de Caracas, donde son detenidas 14 personas desaparecidas y un mes y medio después aparecen asesinadas. El gobierno suspende los operativos de liberación del pueblo por el fuerte cuestionamiento que hubo de estas masacres que se realizaban en los operativos de liberación del pueblo, pero entonces desarrolló estos operativos por el FAES. Además del FAES, en Venezuela también realiza ejecuciones policiales el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Estamos ante una política de seguridad ciudadana que aplica la pena de muerte en la práctica y, como digo, criminaliza doblemente a los más pobres porque
Hay una violencia institucional permanente contra los pobres en Venezuela, realizada tanto por la Fuerza Armada como por organismos policiales. Sé por conocimiento propio, por experiencia propia, que Provea es como aquel perro cuando ve cuando detecta una injusticia, una violación de derechos humanos, es como el perro aquel que agarra el hueso y no lo suelta. Yo quería preguntarle, Marino, por supuesto, por la gestión que han hecho, si han logrado documentar casos, llevarlos ante la justicia y conseguir justicia, algo que es para muchos imposible en Venezuela. Sí, bueno, nosotros hemos acompañado a víctimas, a los familiares de estas personas asesinadas. En Ujú. Venezuela tenemos un problema y es que la institucionalidad prácticamente ha sido disuelta. Tenemos una Defensoría del Pueblo y un Ministerio Público que favorecen este tipo de masacres que realizan los organismos policiales. Son muy pocos los funcionarios policiales y militares que son investigados y son sancionados por estas ejecuciones policiales. Por lo tanto, se sienten en plena libertad de seguir actuando. Hoy, por ejemplo, día domingo, en la parroquia 23 de enero, que es una de las más conocidas en Caracas, en varios edificios muy grandes, el FAE realizó un conjunto de allanamientos. De hecho, la vivienda de uno de los integrantes de Provea fue allanada, pero son allanamientos que se hacen en todos los pisos, en todos los apartamentos, sin orden judicial. Fueron detenidas varias personas de manera arbitraria. Hasta ahora no hemos recibido información porque el operativo fue esta mañana si hubo o no alguna ejecución policial, pero esta práctica de hacer allanamientos masivos que además, quiero que sepan, aplican la política del botín, porque allanan, se roban todo lo que pueden, celulares, computadoras, alimentos, pañales para niños. Recordemos que en Venezuela había una gran escasez, entonces ellos la aprovechan para hacer también su mercado, maltratan, le rompen los televisores a las personas, las neveras, los muebles, usan cuchillos muy afilados para romper los muebles buscando presuntas armas o drogas. Entonces, no solamente es que hay un maltrato físico, también hay un daño material que le hacen a familias muy pobres. Hay que ver lo que le cuesta a un pobre en Venezuela, la situación económica tan difícil que hay en el país, de poder arreglar un mueble que se le dañan, de poder sustituir un televisor que se lo rompe, que se lo lanzan al piso, una tabla, una computadora, es decir, aplican una política de botín de guerra, además de todos los abusos que cometen en materia de derechos humanos, porque muchas de estas personas que son detenidas, las que logran sobrevivir porque no son ejecutadas, a veces son torturadas, reciben malos tratos, se les detiene y duran muchos meses, a veces incluso para ser presentadas ante un tribunal si la persona llega a tener algún antecedente judicial. Fíjense lo irregular de estos operativos de la Policía Nacional en Venezuela. Allanamientos sin orden judicial, eso no cabe en la ley universal. Y además, como dice Marino, un allanamiento que termina siendo un robo a mano armada por parte de quienes deben garantizar la seguridad de los ciudadanos. Marino, quería preguntarte ya para finalizar, me queda un minuto de tiempo para esta entrevista y es, ¿qué dice a todas estas la Defensoría del Pueblo, que debe garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, que era un defensor, él se llamaba así, hace muchos años, defensor de derechos humanos? Yo recuerdo muy bien cuando asistía a La Matica en Caracas, donde estaban los periodistas de Suceso para denunciar los abusos por parte de la fuerza pública y por supuesto los abusos que se cometían contra dirigentes políticos. ¿Qué dicen ellos de todo esto? Bueno, mira que casualmente el defensor del pueblo, defensor constituyente, como le decimos nosotros, impuesto por la constituyente, Ujú. y el defensor impuesto por la constituyente también, el fiscal, perdón, vienen de hacer activismo en derechos humanos, pero han actuado con absoluta complicidad, no solamente en los operativos de liberación del pueblo que duraron desde el 2015 hasta finales del 2016, sino con estas masacres. Eh, Quiero recordar que hace poco hubo una masacre en un edificio conocido como Torre Viasa, donde fueron asesinadas, oficialmente se dijo, 7 personas,
Ese edificio queda a 50 metros de la sede de la Defensoría del Pueblo de Caracas. La pregunta es, ¿qué hizo la Defensoría del Pueblo para evitar que esa masacre ocurriera, conociendo los comportamientos de las Fuerzas de Acciones Especiales? No hubo ningún pronunciamiento del Ministerio Público sobre la masacre del FAES, tampoco sobre una masacre que hubo en septiembre en uno de los edificios de Fuerte Tiuna, que queda además un edificio en una zona militar, donde fueron asesinadas 10 personas en ese edificio también por las Fuerzas de Acciones Especiales. ¿Sí? Un silencio de complicidad que lo que le da es luz verde a las fuerzas policiales y militares para que sigan haciendo detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, aplicando el botín, el robo a mano armada, cada vez que hacen allanamientos y realizando ejecuciones policiales en Venezuela. Un silencio, Marino, que pudiera llegar a terminar siendo criminal también. Es Marino Alvarado, abogado y representante de Provea. Gracias por estar con nosotros, Marino. Una feliz tarde. Hasta la próxima. Feliz tarde y otra vez saludo a todos los colombianos y venezolanos que nos pudieron ver.